Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Bienvenidos a El futuro de todo, el podcast que ve hacia adelante. Porque México tiene mucho que dar hacia el futuro, y el futuro también lo compartimos con el resto del mundo. En esta ocasión vamos a platicar con un especialista en un tema que les va a interesar mucho a ustedes, amigos. Nada más y nada menos que la extorsión. Pero vamos a ver la extorsión desde diferentes ángulos. Él es el doctor Jorge Peñuñuri, abogado penalista, socio del despacho Peñuñuri Legal, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia y presidente del Comité Jurídico de Coparmex Nacional. Así es que también tiene muchos temas que platicarnos acerca de lo que opina la Coparmex, ya que él preside precisamente el Comité, digamos, de Seguridad Nacional. Bienvenido, Jorge, aquí a El Futuro de Todo, y gracias por la entrevista. Muchísimas gracias, estimado Efraín, y antes que nada agradecerte la oportunidad de este espacio y saludo a todo tu auditorio. Oye, todos estamos muy interesados. Primero que nada, ya dejamos de confiar muchos de nosotros, me incluyo yo entre ellos, en el total, en el grueso de las cifras que nos proporciona el gobierno. Algunas nos parecen correctas, otras no. En particular, el tema de la extorsión es un tema que aqueja a muchos y no queda claro realmente cómo va la extorsión en México. Tanto lo que aqueja a la sociedad general, o sea, a todos nosotros los ciudadanos, que somos extorsionados por teléfono y no sabemos de dónde, si de alguna cárcel o de dónde estamos siendo extorsionados, con teléfonos que son seguramente desechables, y en particular también a las empresas, las grandes empresas que también son exportadoras. Imagínate nada más, ¿no? Las empresas de limón, las empresas limoneras, caramba, aguacateras, toda la cadena de valor. Son impresionantes las extorsiones. Y luego te vas a la tiendita de la esquina de cada ciudad, con las micro y pequeñas y medianas empresas, ¿no? Aquella farmacia de la esquina, la palería, etcétera, etcétera, etcétera. Todos son extorsionados. Jorge, ¿qué está pasando realmente con este tema en nuestro país? Mira, Efraín, lo dijiste muy bien. Nosotros estamos focalizando el delito de extorsión precisamente en la micro y pequeña empresa. Y por dos razones. Una, porque son los que menos se pueden defender ante la inseguridad. Y dos, se vuelven vulnerables porque obviamente su cadena de consumo es muy pequeño y truenan a cualquier micro y pequeña empresa el delito de extorsión. Ahora, te voy a dar el contexto de las dos modalidades que tenemos perfectamente identificadas, que es la extorsión directa y la extorsión indirecta. Hablemos de esta última, que es la que platicabas de las llamadas que vienen. La mayoría, por cierto, el 70% puede venir de las llamadas de los reclusorios. Y esto es un grave problema, primero por control, ¿no? De que no debería de existir celulares en principio en los reclusorios, y menos para propiciar este delito de extorsión. Llaman de los reclusorios, te extorsionan, te dicen que pertenecen a algún cártel, y obviamente pues no tienes la capacidad de identificar si es una llamada real o no de extorsión, y acaban pagando pequeñas cantidades, entre comillas, de 1,000, 2,000, 5,000 hasta 10,000 pesos. Y esto va generando un ingreso en los delincuentes con el mínimo esfuerzo. Es decir, el delito de extorsión en la modalidad de la llamada telefónica, pues únicamente necesitas una persona y un celular, es lo único. Entonces, esto ha incrementado las ganancias, o mejor dicho, las pérdidas para todos los empresarios en micro, pequeña, y ahora sí sumaría a las grandes empresas, entre la indirecta, que es esta, y la directa, que la directa es aquella, la modalidad del cobro de piso, que es
donde ya se presenta el delincuente igual diciendo que es perteneciente a algún cártel, y inclusive también hay extorsión de manera directa con las propias autoridades, desde que te piden para un permiso, o desde que te ofrecen seguridad, o los propios secuestradores o extorsionadores o que pertenecen a algún cártel te dicen que mejor ellos te cuidan. Entonces el empresario se ve en una necesidad de tener que elegir con quién va a pagar esta extorsión, que es el cobro de piso. Y el fenómeno de la extorsión viene desde el año 2000, cuando se identifica con la policía, entonces Policía Federal, y va creciendo al punto que te puedo decir que en el 2024-2025, Efraín, el delito de extorsión en cualquiera de sus modalidades tuvo pérdidas de más de 21,000 millones de pesos a todos los mexicanos. No hablo de empresarios, en general, y son datos del INEGI. Entonces, imagínate qué tamaño es el problema, que fue cuando nosotros empezamos a focalizarlo y a identificar qué es lo que estaba pasando en todas las entidades. Recuerda que Coparmex, que estás muy familiarizado con nosotros, tenemos 71 centros empresariales en toda la República, con 105 representaciones en todo el país. Esto nos da una métrica de tener el contacto directo con los empresarios, desde la micro, pequeña y gran empresa, donde precisamente el fenómeno de extorsión iba creciendo exponencialmente. Y así es donde desde el 2023 hicimos la propuesta de la reforma constitucional al artículo 73, precisamente para facultar al Congreso en materia de extorsión, y se pudiera erradicar el delito. ¿Cómo lo pensábamos erradicar? Que el problema de lo que dijiste de que no hay una cifra o no hay datos reales es porque no reportan los delitos de extorsión en las fiscalías. En primer lugar, porque no lo tipifican de manera correcta, es decir, llegaba alguien a denunciar a un ministerio público, y el ministerio público, como no tenía en el Código Penal establecido el delito de extorsión, lo tipificaba como abuso de confianza o algún otro delito, y obviamente no generaba cifra. Esa es la primera. La segunda, más delicada, es la falta de confianza en las autoridades. Hablo desde el Ministerio Público, las policías, porque obviamente se sentían vulnerables al tener que ir a la fiscalía y denunciar, y que el crimen organizado en muchas ocasiones los estaba observando. Esos eran los primeros focos rojos que teníamos, Efraín. Pero por supuesto, es que vaya, la gente va al Ministerio Público y les da miedo la acusación, la declaración, porque, o sea, la denuncia, porque en un momento determinado no saben si el propio Ministerio Público es alguien relacionado con ese cártel, con ese grupo criminal que lo está extorsionando. Entonces, prefiero, ¿sabes qué?, omitir la denuncia. Y ahí no sé qué porcentaje tengan ustedes calculado también de mexicanos que han omitido denunciar el delito de extorsión. Es decir, sabemos que hay un nivel altísimo de extorsión en nuestro país. Debe de ser mayor porque hay mucha gente que no declara por temor a que los propios ministerios o alguien de la cadena los esté observando, como dices tú, y al final de cuentas llegue peor la amenaza posterior. Sí, mira, Efraín, lo que te puedo decir es, tenemos cierto número de carpetas de investigación de aquellos que se han atrevido a denunciar. Así es. Pero en realidad el delito de extorsión tiene una cifra negra del 97%. Es decir, que todos los que han sufrido el delito de extorsión, que por lo que platicábamos tienen temor a presentar la denuncia. Entonces, estamos hablando de pues obviamente lo que sí te puedo decir es lo que no se está denunciando, que es exponencial. Entonces, el tema aquí fue precisamente en el Congreso que se homologara el delito de extorsión, y hoy lo que tenemos es la Ley General contra el delito de extorsión, que tiene muchas virtudes y que inclusive
inclusive estamos socializando en los congresos para que de la ley general se haga una ley estatal y en consecuencia se pueda homologar el delito de extorsión. Y estas bondades que tiene esta ley general, es la más importante, yo diría, es que no vas a revictimizar. Es decir, vas a poder presentar tu denuncia, pero es una denuncia anónima en la mayoría de los casos, qué bueno. con la línea del 089, y entonces automáticamente se va a activar el protocolo de actuación de las fiscalías para identificar y poder, primero, orientar a la víctima. Si es una llamada real la que está sufriendo de un delito de extorsión, y dos, en el caso de que sí, va a haber asistencia psicoemocional, asistencia obviamente jurídica y los mecanismos idóneos para que se pueda levantar la denuncia de manera anónima. Dos, se van a hacer las actuaciones en los ministerios públicos con fiscalías de profesionalización, es decir, fiscalías especializadas contra el delito de extorsión, como en su momento con el delito de secuestro. Recuerdas que se hicieron las famosas WEX, que son las unidades especializadas contra el delito de secuestro. Hoy van a ser las fiscalías especializadas contra el delito de extorsión, con ministerios públicos, con actos, obviamente con profesionalización, pero sobre todo que puedan realizar los actos de investigación tendientes para poder judicializar las carpetas y poder detener a los delincuentes, que esa era la parte débil que teníamos en el Poder Judicial, porque cuando presentaban la denuncia desde la Procuración de Justicia, el Ministerio Público solicitaba la audiencia inicial, solicitaban la vinculación a proceso y los jueces no les alcanzaba para dictar una vinculación a proceso o eventualmente procesarlos, porque obviamente pues no cuadraba el delito con los hechos que narraba el Ministerio Público. Ahora, esto que me estás diciendo, bueno, es que esto es la constante en toda la cadena de seguridad, de confianza que tenemos los ciudadanos en los sistemas de seguridad y que nos dan protección supuestamente a nosotros los mexicanos, pero los ministerios, entonces vas a tener, en lugar de 1,000 ministerios, vas a tener 10 ministerios, pero muy bien especializados, vaya, no sé cuántos, 10 o 100, los que sean, pero muy bien especializados, profesionalizados, para que sean honestos, seguros y profesionales para atenderte en el delito de extorsión que estás sufriendo y que estás denunciando. Sí, solo que evidentemente, como toda política pública, pues tenemos también que ayudar a las fiscalías que al ser autónomas, pues no tienen recursos, Efren. Entonces, parte de lo que estamos haciendo desde Coparmex, que primero fue impulsar esta iniciativa de la ley. Hoy que ya está la ley, pues obviamente es acompañarla, arroparla y aprovecho para de verdad reconocer lo que se ha hecho bien. La verdad es que en esto la estrategia de seguridad de la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta, y desde luego del secretario Omar García Harfuch, pues ha sido exitoso. Pero esto no va a avanzar si en los congresos locales no solicitan presupuesto para poder profesionalizar a estos ministerios públicos. Porque bueno, puedes tenerlos, pero pues, si no tienen herramientas, si no tienen ni para contratar a los ministerios públicos, las fiscalías, pues eso se va a quedar en una letra muerta, y eso es lo que no debemos de permitir, y es la corresponsabilidad de la sociedad civil, al menos de Coparmex y de nuestro presidente nacional, Juan José Sierra, de estar trabajando con todos y cada uno de los fiscales y los congresos para que esto pueda transitar y sea exitosa esta ley general. Ahora regresamos con esta interesante charla, pero antes, 20 segundos y regresamos con ustedes aquí a El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efren Flores. Estamos en El Futuro de Todo. Un servidor, Efren Flores, les da el más cordial de los saludos. Continuamos la charla con el doctor Jorge Peñuñuri Pantoja acerca de este grave en extremo
delito de la extorsión ciudadana a empresas, o sea, a toda la ciudadanía, a empresas en todos los calibres, pero muy en particular dañadas las MIPYMES de nuestro país. Y ¿sabes qué? También permitir que en caso de que el gobierno no pueda financiar estas fiscalías especializadas, estatales, municipales, bueno, que haya también participación de la sociedad honesta, civil, como por ejemplo el caso de la Coparmex Nacional, para poder financiar, para poder encontrar centros de financiamiento que sean honestos, que den dinero para que puedan operar adecuadamente las fiscalías estatales, municipales, y así de esta manera no caigan en manos del financiamiento del crimen organizado. Totalmente de acuerdo. Hay algunos, de hecho, fideicomisos que han funcionado muchísimo, que inclusive Coparmex participa en Chihuahua, en algunos otros estados de la República, que esa es parte de las virtudes del impulso de la sociedad civil, y no necesariamente es dinero, porque para no confundir o tener una línea delgada, pero puede ser profesionalización, puede ser herramientas de trabajo, pueden ser patrullas, pueden ser computadoras, en fin, en especie, donde cada uno de nosotros como empresarios podamos aportar y darles las herramientas necesarias. Hay que buscar los vehículos jurídicos idóneos. Ya lo hemos platicado en su momento con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, de cómo podemos aportar. De entrada, pues nos ha pedido esto, ¿no? Que empecemos a socializar, a dar las buenas virtudes y el buen ejemplo a todas las fiscalías de que se pueda homologar el delito de extorsión, que obviamente que se sepa que Coparmex está impulsando esta iniciativa y en consecuencia pues se verán los vehículos idóneos, Efraín, de apoyar. Coparmex siempre va a estar de aliado con las buenas causas, sobre todo en seguridad. Y eso es nuestra misión y es lo que estamos haciendo. Y otro tema importante en el cual de ahí nace toda la estructura y obviamente pues obviamente la estrategia que se necesita, es que estamos participando en las mesas de paz y seguridad en todos los estados de la República, tanto municipales como esas estatales, por conducto de nuestros presidentes de centro y los presidentes de comisión de seguridad, que al yo presidir la Comisión Nacional me toca la coordinación, y estamos en presencia ya en casi todos los estados de la República en estas mesas de paz y seguridad, donde no es escuchar las cosas buenas que está haciendo la autoridad, que sin duda es respetable. No, lo que vamos a es poner agenda, Efraín, decir dónde está la delincuencia, dónde estamos leyendo que no hay atención, no hay patrullas en carreteras estatales, Guardia Nacional. Yo tengo por lo menos una vez al mes sesión con puerta cerrada con algunos otros organismos, con la Guardia Nacional, también nos ha tocado con el Ejército, con la Marina. Entonces tenemos una muy buena coordinación y eso es lo que estamos transmitiendo a todos los estados, y es el éxito que tengan esta coordinación en los tres órganos de gobierno, Fred. Ahora, eso está fantástico, eso está, lo entiendo perfectamente, yo creo que todos nuestros amigos lo van a entender, lo van a aplaudir, pero ¿cómo vas con todos los estados? Es decir, hablas de que tú estás trabajando con todos los estados, perfecto. ¿Cómo te están respondiendo los estados? Porque hay diferentes naturalezas de estados. Por ejemplo, Chihuahua, el que mencionaste, extraordinario, ¿no? En manos del PAN, la gubernatura, pero ha funcionado extraordinariamente bien en la parte de seguridad. ¿Y cómo van otros? Por ejemplo, Campeche, el mismo, o sea, todos los estados críticos que tenemos en el país, ¿no? Campeche, Veracruz, Tabasco, Michoacán, etcétera, etcétera. Mira, pues son estados que acabas de mencionar, críticos, y yo creo que te faltó uno, y no menos importante, hoy en día, que es Jalisco, y otro que es Sinaloa. Por supuesto. ¿No? Que justamente son el foco de donde nace esta violencia, de donde se identifica líderes de cárteles institucionalizados, identificados, y que hoy pues está
fuera de control, por lo menos te puedo decir que Sinaloa. Gracias a Dios, Jalisco ha tomado control. Tuvimos pérdidas millonarias con los empresarios desde millones de pesos hasta 5 o 10 mil pesos en las micro y pequeñas empresas, pero se ha venido restableciendo, cosa contraria. ¿Te refieres a propósito de la detención y muerte de Mencho? De Mencho, por supuesto, y de todos estos operativos de tantos narcobloqueos y asesinatos y desde luego nuestro más sentido pésame a los familiares de los soldados asesinados y bueno, toda esta violencia que se generó. Pero Sinaloa sigue. Ese es un caso de verdad de foco rojo. En los demás, pues hay picos de violencia. Mencionaste Veracruz, pues sí, ha habido temas, Tabasco recientemente, Jalisco, pues no se diga, pero Sinaloa es una constante que no se ha podido detener al crimen organizado. Entonces, así como tenemos casos de éxito, pues hay unos que de plano no entendemos qué está pasando y al parecer pues es la falta de coordinación con los estados, ¿no? Como dijiste muy bien, Chihuahua, también tenemos otros casos de éxito, inclusive alcaldías. No, en el estado de Guanajuato hay casos de éxito también. Sí, Irapuato, te puedo decir que justo acabo de hablar hoy con nuestro presidente del centro, Valentín, diciéndonos que ha tenido casos de éxito ahí, en el estado, en fin. Tenemos muchos estados que está funcionando bien esta coordinación y esta participación en las mesas de seguridad. Pero hay otros que aunque participamos en las mesas de seguridad, las propias autoridades no permean lo que está pasando y en consecuencia no nos dejan actuar, ¿no? Entonces, pues bueno, es un trabajo permanente, Efren. Estamos tratando de hacer pues obviamente lo más rápido posible el que la sociedad civil se incorpore con nosotros, con todos los organismos, tanto del CCE como los que están fuera del CCE, para poder llamar a los estados y que de verdad que tengan esta coordinación y el apoyo a la estrategia, que hoy sí hay estrategia de seguridad, que está marcando el secretario de Seguridad. Y sin duda las Fuerzas Armadas. No, es que eso lo que quedó clarísimo, las Fuerzas Armadas, el Ejército, en el caso de Jalisco, ¿no? Con la caída del Mencho. Todo nuestro reconocimiento y particularmente Guardia Nacional, que fueron los que lideraron este por supuesto. Sí. Claro, sí. Claro. Y lo que tú dijiste lo enfatizamos, ¿no? Nuestro reconocimiento y nuestro más sentido pésame a las familias de los soldados, de los guardias caídos, y que por supuesto, además honor a ellos porque cumplieron con el país hasta las máximas consecuencias, ¿no? De acuerdo. Pues así es, Efren, pues seguiremos trabajando en esta línea y como sabes, pues siempre estamos a tu disposición de poder dar los mayores datos, información puntual y pues el acompañamiento, ¿no? Para por último nada más Jorge, ¿tienes alguna perspectiva de si esto va a poder bajar? Ya hay coordinación también con Estados Unidos en materia de inteligencia y de logística. ¿Crees tú que esto pueda bajar en los próximos años? Es decir, antes del 2030, en lo que resta de este segundo quinquenio de la década. Yo te diría, Fren, que no estamos para una meta tan larga. Esto es de día a día, de ganar territorio, así lo estamos viendo y además vemos con buenos ojos la posibilidad de intervención en, como bien dices, en logística, en estrategia de Estados Unidos, que es valiosísimo, con toda esta información y sobre todo la coordinación que existe con el país y que, bueno, el propio Congreso, el Senado de la República ya está con esta apertura, ¿no?, de capacitaciones. E inclusive, en breve tendremos una gira de trabajo en Washington con nuestro presidente nacional, Juan José Sierra, y vamos varios voluntarios a hablar de temas de seguridad directamente en Washington y pues también aportar toda la información, que es mucha la que tenemos como empresarios. Entonces yo lo veo a corto y mediano paso de Fren,
y no da para tantos años este país con inseguridad. Como decimos, sin inseguridad no hay Estado de Derecho, y sin Estado de Derecho no hay inversión. Y México lo que necesita es tranquilidad, Estado de Derecho, para poder tener renegociación del TEMEC y poder pues recibir con toda esta tranquilidad y seguridad a los empresarios que van a estar sin duda invirtiendo en México. Es que eso es lo central. Lo último que acabas de decir va a ser fundamental para que esto le demos carpetazo constructivo lo más pronto posible, no en el quinquenio, no en el último lustro de esta década, ¿no? Correcto. Así es. El Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, ya están exigiendo empresarios estadounidenses también a la Casa Blanca, a la oficina oval, que no se detenga, que no se frene el TEMEC, que siga siendo, para comenzar, tripartito, es decir, de todo Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, México, y en segundo lugar, que no molesten tanto los representantes, digamos, del Poder Ejecutivo. En julio, durante la revisión del TEMEC, para que se hagan los cambios que sean adecuados, pero que no se haga una reestructuración completa del TEMEC. Por ahí están exigiendo los empresarios de Estados Unidos, y yo creo que la Casa Blanca va a hacerle caso, pues precisamente al poder económico, que son los que están pidiendo que no se detenga el TEMEC, ¿no? Sí, y un tema muy importante, ya por último, es decirte que pues una reforma electoral, pues es lo único que no necesita el país, ¿no? Hay mucha agenda, hay temas de seguridad, y ahorita no nos podemos distraer en ello. Entonces, ya nos pasó con la reforma al Poder Judicial, hubo incertidumbre, parece que se está reconstruyendo, pero pues ahorita moverle con una reforma electoral nos parece totalmente fuera de contexto, y es algo que nadie pidió. Una reforma electoral por lo general la pide la oposición, no la pide el poder, el ejecutivo en el poder. Es inaudito que un ejecutivo en el poder esté pidiendo una reforma electoral porque así lo pidió el pueblo. No hemos escuchado a nadie del pueblo, ni del pueblo bueno y sabio, aquel del sexenio pasado, ni de la sociedad en general. No hemos escuchado ninguna petición para una nueva reforma electoral, máxime constitucional, ¿no? Yo creo que lo mejor que le puede pasar a este país, si tiene el temple sobre todo, el Partido del Trabajo, el Partido Verde y los partidos de oposición, es que termine en carpetazo y simplemente archivándose cuando le entregue la presidenta esta reforma electoral, que además trae muchos matices de autoritarismo y de eliminación y cancelación de la democracia y de libertades que tenemos al día de hoy los mexicanos, incluyendo la libertad de expresión y la libertad de medios de comunicación de los mexicanos. Yo creo que trae perversiones esta reforma que no podemos permitir que pase. De acuerdo, Fred. Pues aquí estamos al pendiente y seguiremos con este contrapeso político que pues así hemos... Arriba ustedes, arriba con la Coparmex, porque han hecho un trabajo fantástico. Por favor, exprésaselo a tu presidente, Juan José Sierra. Ha hecho un trabajo excelente, y ustedes, por lo que me estás platicando, están haciendo un trabajo fantástico en la comisión, pues precisamente para ¿te está respondiendo el Congreso mexicano? Una última pregunta. Sí. O sea, ¿te están respondiendo favorablemente? Tanto el Congreso Federal como por lo menos algunos congresos estatales. Sí, Efren, es lo que te digo, que es lo que estamos trabajando. Pero quiero escuchar, o sea, lo están trabajando con las comisiones del Congreso. El Congreso sí te está escuchando. Sí, de hecho, la iniciativa nace desde el 2023, cuando nosotros la pusimos en la mesa con la entonces diputada Juanita Guerra, hoy senadora, y esa reforma
constitucional, artículo 73, es exactamente la misma que puso o propuso la presidenta, que tuvo trabajo de 14 organismos, liderándolo Coparmex, y obviamente el Congreso, el FGR, en fin, todos trabajamos en esa iniciativa, y después ya la ley general sí fue ya hechura de por supuesto, de la Secretaría de Seguridad y también con la Consejería Jurídica, y tuvimos oportunidad de revisar la puerta cerrada, y estamos muy contentos de lo que se logró con esta ley general. Claro que nos escucharon, inclusive nosotros hoy estamos apoyando al Congreso Federal para ir al Congreso Estatal y socializar esta ley general. Muchas gracias al doctor Jorge Peñuñuri, por cierto, doctor en leyes, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia y presidente del Comité Jurídico de la Coparmex Nacional, por haber platicado con nosotros de este tema terrible que aqueja a toda la sociedad, a toda la ciudadanía y por supuesto a todas las empresas mexicanas, en particular más dañadas por supuesto las MIPYMES. La extorsión, el impacto en la sociedad, en las empresas, es terrible lo que está ocurriendo. Eso es todo por hoy en El Futuro de Todo, en México y de cara al mundo. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en la próxima de nuestras presentaciones de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El Futuro de Todo. El Futuro de Todo. Con Efrén Flores.